Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Adrián Andy. Soy de primero E del Instituto Superior Pedagógico Canelos Bilingüe Intercultural. El tema de hoy es sobre el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje principalmente? Es un sistema de comunicación estructurado para el que existe un contexto de uso y ciertos principios combinatarios formales. Desde un punto de vista más amplio, el lenguaje indica una característica común a los humanos y a otros animales no simbólicos, para expresar sus experiencias y comunicarlas a otros mediante el uso de símbolos, señales y sonidos registrados por los órganos de los sentidos. Características principales sobre el lenguaje. Hay tres tipos: lenguaje humano, lenguaje animal y lenguajes formales. Lenguaje humano se basa en la capacidad de los seres humanos para comunicarse por medio de signos lingüísticos, usualmente secuenciales, sonoras, pero también gestos y señas, así como signos gráficos. Principalmente los humanos utilizamos los signos lingüísticos. El lenguaje animal se basa en el uso de señales visuales, sonoras y olfativas, a modo de signos para señalar a un referente o significado diferente de dichas señales. Lenguajes formales son construcciones artificiales humanas que se usan en matemáticas y otras disciplinas formales, incluyendo el lenguaje de programación. La facultad del lenguaje no es el resultado de un aprendizaje, sino que es congénita, es decir, nace con el ser humano. Ahora veremos los tipos de lenguaje que podemos encontrar en todo este contexto. Encontramos tres tipos de lenguaje: lenguaje sonora, lengua- lenguaje mímico y lenguaje escrito. A ver, el lenguaje oral. El lenguaje oral tiene la ventaja de articular los sonidos con la entonación, idónea para la expresión poética. Para que se lleve a cabo el mensaje, se transmite por medio del habla y se percibe de forma auditiva. Este tipo de lenguaje es conocido como el lengua, es decir, un conjunto de signos que se ha formado por varias generaciones y sirve para comunicarse. Lenguaje mímico es el uso regular de gestos faciales y manuales, silenciando las palabras pero aún transmitiendo un mensaje. El lenguaje mímico para algunos autores como Nielsen es un tipo de arte, ya que requiere el uso de la interpretación para descodificar los signos utilizados. Por otro lado, detrás de la mímica mostrada hay un pensamiento y sentimiento expresado. Vamos con lenguaje escrito. Cumple la importante función de transmitir los conocimientos de una generación a otra gracias a su permanencia en el tiempo. El lenguaje escrito es el paso del lenguaje abstracto al lenguaje que utiliza la representación de las palabras, considerado como la traducción o codificación del lenguaje oral. Actualmente existen otros tipos de lenguaje como gráfico, que se comunica el mensaje por medio de imágenes, fotografías, dibujos e iconos. El audiovisual, que se combina las imágenes con los sonidos, y multimedia, que utiliza todos los medios que se necesiten. Vamos con las dimensiones del lenguaje. El lenguaje entre especies biológicas pueden ser estudiados según cuatro dimensiones o aspectos diferentes que definen características propias de su naturaleza. Lenguaje estructural, que se requiere a la complejidad combinatoria de los códigos usados en el medio empleado para el mismo y patrones en los que se basa la comunicación mediante dicho lenguaje. Este tipo de estructural se divide en tres: forma, contenido y uso. Forma: estudia sus diferentes aspectos por la fonología, morfología y sintaxis. La primera comprende en la forma material de las señas, la segunda las propiedades de la formación de las señas complejas y la tercera las propiedades combinatorias. Contenido: estudiada por la semántica, que consiste en la codificación y decodificación de los contenidos semánticos.
en las estructuras lingüísticas. Uso, estudiado en la pragmática, que define como situación de uso tiene importancia tanto para las formas usadas como para la interpretación del contenido. Funcional, se requiere la intencionalidad con la que se usa, qué ventajas aporta y para qué casos se usa, con qué funciones y con qué contextos. Comportamental, se refiere al comportamiento exhibido por el emisor y los receptores del código, a las conductas desencadenadas por el uso del lenguaje. Representativa, se refiere a la intencionalidad del emisor de exponer a una información sin intención de dar una valoración o provocar una reacción en el receptor. Ahora vamos a ver las funciones importantes del lenguaje. Vamos con las funciones básicas y luego con las funciones complementarias. Funciones básicas se clasifican en tres: en funciones referencial, funciones emotiva o expresiva, funciones conativa o apelativa. Función referencial. El lenguaje pretende ser capaz de transmitir objetivamente la información, es decir, que el emisor transmite el mensaje sin que él aparezca su opinión personal. La comunicación está centrada en el tema o asunto sobre el cual se hace referencia. Se utilizan oraciones declarativas o enunciativas. Esta función la podemos encontrar en los periódicos. Vamos con lenguaje emotiva o expresiva. El lenguaje que se transmite es el emisor. Hace referencia a sus propios sentimientos. Los expresa de manera subjetiva, mostrando su opinión y sus estados de ánimo. Las formas lingüísticas de esta función corresponden al uso de oraciones exclamativas o interjecciones. También se emplean aumentativos y diminutivos, así como pronombres en primera persona. Vamos con función conativa o apelativa. Predomina el oyente sobre los factores de comunicación. Pretende captar la atención del receptor y recibir una respuesta o reacción. Aquí la comunicación está centrada a la persona del tú. Los rasgos lingüísticos que la caracterizan son el uso de vocativo, el modo imperativo y el uso de interrogativos, e igualmente que en la función emotiva y exclamativos. Vamos con la función complementarias. En la función complementarias encontramos también tres tipos: función fática o de contacto, función metalingüística. Vamos con la función poética o estética. Función fática o de contacto. El mensaje de reaccionar un contacto entre el emisor y el receptor a través del canal. La misión del emisor es comprobar que el mensaje que se transmite correctamente y le llegue a su receptor. Consiste en iniciar, continuar, interrumpir o finalizar una conversación. Es característico de una función utilizar muletillas o latiguillos. Como sabes, ¿entiendes? No. Función metalingüística. Esta función se puede apreciar cuando se informa sobre la lengua o sistema lingüístico. En esta función es característico el uso de comillas. Vamos con función poética o estética. Suele del griego poetis creación, políticos creativo. Emplearse en el lenguaje poético y en la publicidad e incluso en el chiste. Destacada la forma del mensaje. El acto de comunicación está centrado en el mensaje y en la forma de transmitirlo. Clásicamente suelen utilizarse rimas y figuras literarias o tropos retóricos. Aunque el lenguaje poético puede ser libre y basado tras estímulos o recuerdos concretos, en las fantasías, en la imaginación, se supone que este tipo de lenguaje creativo en el planeta Tierra es exclusivo de algunos seres humanos. Muchas gracias por su atención y espero que tenga un lindo día y gracias.